Bienvenidos a Saber Rural. Qué bueno que estén ahí como siempre para compartir juntos todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para este programa tenemos una entrega especial sobre producción porcina en la que para comenzar les proponemos ver la importancia de la nutrición antes y después del destete. La fisiología del lechón recién nacido se caracteriza por una serie de adaptaciones cruciales para su supervivencia. Al nacer, carecen de inmunidad pasiva, dependen de las reservas de energía limitadas y no pueden regular su temperatura corporal de manera eficiente. Además, su sistema digestivo, aunque adaptado a la leche, requiere un desarrollo postnatal para funcionar plenamente. Uno tiene que pensar que el lechón recién nacido es un animal prácticamente estéril, o sea que no ha tenido hasta el momento del parto ningún contacto con ningún patógeno ni nada, y lo que tenemos que asumir rápidamente es que ese lechón consuma calostro. Una vez que consume calostro, no es que tenemos resuelta gran parte de la película, sino que arranca el desafío para que ese lechón prosiga durante su vida productiva, sin olvidarnos que el alimento principal de ese lechón es la leche materna. Entonces tenemos que trabajar mucho sobre la madre para que ese lechón se alimente con leche de en cantidad y en calidad, y después ir acostumbrando ese lechón paulatinamente para que empiece a consumir estos alimentos preiniciales, que en una primera instancia no son alimentos que sirvan para que ese lechón se desarrolle más o menos, sino que se vaya adaptando su aparato digestivo a su posterior vida productiva. El calostro es una secreción que produce la madre en las primeras 24 horas luego del parto, que no admite sustituciones rápidas ni fáciles, por lo que de ese aporte dependerá el futuro de los miembros de la camada. La mayor presencia de inmunoglobina del calostro se produce en las primeras 6 horas luego del parto y se extiende durante 24 horas, aunque su presencia disminuye con el correr de las horas. Lo primero que nos tenemos que asegurar es la calidad de ese calostro, y ese trabajo previo va a estar desarrollado en etapas previas al parto, en etapas previas a la etapa de maternidad, más bien en la etapa de gestación. Desde el punto de vista nutricional hay un montón de aditivos, hoy están muy en foco los aditivos fitogénicos, que son los que nos van a ayudar también a mejorar esa calidad de calostro, blend de aminoácidos, un montón de soluciones de la parte nutricional, que no quiere decir que si uno hace todo eso va a estar garantizado el éxito. Después, si un poco el trabajo de calostrado, el manejo cotidiano en la granja, por diversas cuestiones no se realiza de manera correcta, y por más que nosotros hagamos una inversión en este tipo de cuestiones, y no se van a ver reflejadas. Ese calostro es fundamental para otorgar las primeras defensas a ese lechón. Ustedes recuerden que la placenta porcina es una placenta epitelio-coreal, es una placenta que posee todas las capas maternas y todas las capas fetales, es muy impermeable, por lo tanto lo que son macromoléculas, como puede ser una inmunoglobulina, es una molécula muy grande, no puede experimentar una llegada de la sangre materna a la sangre fetal, porque la impermeabilidad de la placenta no lo permite. Por lo tanto, la única posibilidad de adquirir esa inmunidad materna es a través del calostro. Y esto es fundamental porque dentro de las alternativas al uso de antibióticos, del manejo holístico, que habíamos dicho, el uso de antibióticos, la vacunación es central. Si nosotros vacunamos una cerda contra la diarrea neonatal, de nada sirve si no realizamos un buen calostrado, porque la única posibilidad que le llegue esa inmunidad específica que adquirió a través de la vacuna es a través del calostro. Por lo tanto, hay marca que es un fluido vital que no solamente permite termorregular y adquirir inmunidad, sino también favorece unos factores muy importantes para el desarrollo del tracto gastrointestinal, que es otra de nuestra línea de investigación. No le pidamos a un cerdo que convierta bien a lo largo de su vida, es decir, que transforme alimento en kilos de carne, si no ha tenido un buen calostrado. El desarrollo del intestino depende de un buen consumo de calostro. Tenemos que pensar que el calostro es la primera secreción de la glándula mamaria de la cerda, y cuya duración no supera las 18 horas. Después el lechón ya no lo puede asimilar, y la composición del calostro en cuanto a inmunoglobulinas también va decayendo. Entonces rápidamente
En el momento del parto tenemos que actuar para asegurarnos que todos los lechones consuman calostro. Y eso es más difícil y dificultoso en el caso de las cerdas hiperprolíficas, con mucha cantidad de lechones. La definición del plan nutricional para las cerdas de alta productividad demanda contemplar los requerimientos especiales que presentan, dado que se trata de animales que en la evolución genética se han tornado más susceptibles al estrés, por lo que ese proyecto debe iniciarse con una nutrición planificada desde el nacimiento. La leche es el principal alimento del lechón. Fisiológicamente, toda la digestión de esa leche hace que funcione el metabolismo de su aparato digestivo. Entonces tenemos que ir haciendo alimentos que en una primera instancia van a ser muy similares a la leche de la madre, y a medida que transcurren las distintas fases, como decimos nosotros, se van simplificando, o sea, hasta llegar a los alimentos más sencillos de la etapa de engorde. Lo primero que nosotros le decimos al productor, si ellos tienen la hembra de reposición interna, vamos a hacer una buena selección al nacimiento. Que una buena selección, y te diría arriba de 1,3 kg que pesa esa hembra. Porque el peso al nacimiento es un carácter de alta repetitividad. O sea, los hijos de esa cachorra, supuestamente una cachorrita que nació con 1 kilo, sus hijos, sus camadas van a ser livianas. Entonces vos después vas a tener capones livianos en el engorde. Entonces arranca al nacimiento. Luego muchos productores dicen, che, tengo la hembra de reposición interna y le voy a elegir del engorde a los 160 días. Bueno, recomendamos hacer la selección antes, 120, 130 días, para criarla como cachorra. Pues nosotros queremos una futura madre que dure muchos partos. Nosotros queremos que la tasa de retención al tercer parto sea del 75, 78, 80%, porque sale un dinero hacer la hembra de reposición. Entonces, a partir de los 120 días la empezamos a criar con dietas especiales que fortalezcan su sistema musculoesquelético, sus pezuñas, desarrollo de su aparato reproductor. Entonces va a ser una hembra que nos va a dar mucho más lechones en su vida. Otro punto importante de la hembra es cuando empiezo con el efecto macho. El efecto macho es pasarle el macho adulto a partir de los 150 días de vida. Entonces cuando la hembra, por ejemplo, entra a la pubertad lo más temprano posible, 180 días de vida, ya tiene un primer celo y se empieza a desarrollar su útero. Al segundo celo, 200 días de vida, ese útero es un poquito más grande. Al tercer celo, que la vamos a inseminar, 220 días, ese útero es más grande. ¿Esto qué es? Capacidad uterina. Yo por ahí esa hembra la insemino con 20 lechones, pero si tiene un útero así chiquito, y te va a criar 12, 13, va a haber dispersión de camada. Una hembra con un útero mucho más desarrollado va a poder criar los 20 lechones. O sea, esa es la irrigación que se le da al útero, que va a ser el futuro alimento de esos lechones. Tenemos líneas pensadas para esta etapa, básicamente en cuanto a lo que hablábamos recién también, de aditivos, nuevas soluciones que no responden del todo desde el punto de vista del uso de antibióticos, y cuestiones que hacen a que ese lechón se vaya madurando y desarrollando desde esa primera etapa para que exprese todo su potencial productivo después en la etapa de engorde, que es donde están los kilos y es lo que nos interesa desde el punto de vista económico. El destete es una de las etapas que más influye en la productividad de los animales destinados al abasto, ya que el número de kilogramos de cerdo producidos en el engorde depende directamente de las ganancias de peso logradas en ese momento inicial. La dieta de los cerdos al destete debe contemplar alimentos de alto valor proteico, fácil digestibilidad y fundamentalmente las características fisiológicas del cerdo en esa etapa de desarrollo. Tenemos que asegurarnos que lo que uno formula o lo que el productor adquiere llegue a la boca del lechón. O sea, es importante un montón de cuestiones de manejo relacionadas a temperaturas, oferta de puntos de acceso de comida, puntos de acceso de bebida, obviamente considerar la parte sanitaria, o sea, un montón de pilares que hacen a que el lechón pueda asegurarse el consumo de estos alimentos. No olvidarnos que el lechón consume pocas cantidades, entonces es muy importante esto. Acabamos de ver la importancia que tiene planificar la nutrición de los cerdos pre y post destete y queremos agradecerle a los referentes de Betifarma por su constante aporte en conocimientos. Y a ustedes que nos acompañan, si quieren saber cuáles son los desafíos del sector porcino a futuro, les proponemos seguir con nosotros después de estos comerciales.
CNH, compra de animales de descarte, cerdas, padrillos, lechones y cachorros de descarte, renovación de planteles, ingresos adicionales, negocio seguro. Compañía CNH, una aliada estratégica en la producción porcina. ¿Ya probaste nuestra línea para recría Starfeed? Máxima performance a los 70 días, altas ganancias de peso en el engorde, mejora la salud intestinal, mejora la conversión. Vetifarma, expertos en nutrición y sanidad animal. Cortinas Calchaquí, resistentes, únicas por su calidad. Ante desafíos respiratorios, Bromesol despeja las vías aéreas y mejora el bienestar respiratorio. Con Bromesol, los cerdos respiran mejor. Agromat Granjas, 25 años automatizando establecimientos porcinos y avícolas en todo el país. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud. Somos los primeros importadores de genética porcina canadiense e introdujimos los mejores materiales para que el productor argentino pueda producir más kilos de carne de cerdo por madre y por año. Hempork, more and better pigs. Grupo Richilo, transformando granos en proteína animal. Producción avícola, bovina y porcina. Varios son los factores que actúan ante la eficiencia reproductiva de los cerdos y para ver cuáles son los desafíos que imprime, compartimos con ustedes este informe. La reproducción, como una de las etapas del ciclo porcino, determina la productividad de la granja y la eficiencia de la misma. Como uno de los pilares de los sistemas de producción porcina, los principales desafíos en el manejo reproductivo porcino incluyen las enfermedades, la necesidad de optimizar las técnicas de inseminación artificial y el uso de genética de alto valor. Desafíos, que no haya variabilidad en el peso de nacimiento. Ese es el punto clave. Hoy el desafío más importante, pensando en el futuro, es poner bienestar animal y una nutrición de precisión. Un animal tiene que comer lo que nosotros hemos decidido que tenga que comer hoy, no un promedio de la granja. Esto es el desafío más importante. Entonces, mucha tecnología necesitamos. Hoy en día, mantener una prolificidad alta, muy buena gestión de las personas. Hoy en día es muy complicado tener personas que sepan manejar camadas de 14, 15, 16 lechones. Por lo tanto, acompañar la hiperprolificidad genética que se está poniendo en el mercado, las compañías, la tecnología que hay de inseminación, todo eso está haciendo crecer mucho la tasa de producción, pero tiene que acompañarse con una muy buena formación del personal porque es complejo manejar estos tamaños de camada. En algunas partes del mundo son sanitarios, 100%. No es el caso de Argentina. Yo creo que el principal desafío en Argentina es el control, es la adaptación de estos reemplazos para enfermedades endémicas dentro de la granja. Tiene la gran ventaja que no tienen el riesgo de introducciones laterales como en otros países con patógenos que son muy transmisibles de entre granja y granja. No es el caso, pero en el caso de Argentina, para mí el principal desafío es el control de enfermedades endémicas en las granjas. En lugares como Norteamérica, el principal desafío es mantener esas granjas negativas o estables. El primer desafío que te viene a la cabeza cuando piensas en una producción global es la sanidad. Argentina es una privilegiada porque no tiene PIRS, ¿cierto? Y la sanidad es el primer
enemigo que hay que batir. La aplicación de inteligencia artificial que se requiere para tener una productividad y una eficiencia y un cuidado de las madres, de los nacimientos y del tema y de la protección y de la bioseguridad y la protección sanitaria de los planteles. El desafío es la competitividad. Esto, si tú quieres conquistar un mercado, solamente hay una manera, es ser más competitivo que el que ya está ahí. Y eso pasa por dos cosas: ser muy eficiente en costes y luego saber gestionar mucho el escandallo, ¿no? El troceado del animal, qué mercado es el que más lo valora. Eso es donde estamos ahora mismo. Profesionalizar mucho más los laboratorios en la elaboración de las dosis. Trabajo más profundo dentro del laboratorio y dentro de la granja con salud reproductiva y disminuir los problemas en el momento de la reproducción. El manejo y el bienestar de los cerdos son factores que impactan directamente en la calidad y la inocuidad de los alimentos. Y en el siguiente informe les contamos por qué. Las enfermedades transmitidas a través de los alimentos pueden ser prevenidas con adecuadas prácticas agropecuarias que tiendan a mejorar la calidad de las materias primas a utilizar. Cada cadena de valor debe contemplar cuidados particulares para lograr la inocuidad de los alimentos que se elaboren, y la de producción de carne abarca aspectos relacionados a la salud, tomando protagonismo los veterinarios como agentes de salud. En la cadena en la que yo trabajo, por ejemplo, la carne, la faena es importante, sobre todo la parte del lavado de los animales previo a la faena. Sabemos que la mayor carga de microorganismos que tienen los animales es en el cuero y en las vísceras, entonces hay que tener cuidado, el buen lavado, las ligaduras en los intestinos, esófago, la higiene de los operarios en el proceso, incluso durante la faena, y bueno, cuando los operarios que estén capacitados también como para que si van a hacer sus necesidades al baño, vuelvan higiénicos a la línea de producción, ¿sí? Por supuesto, después hay que mantener el frío, el procesamiento de la carne en la industria también es importante, porque hay muchos productos que si bien tienen cocción, otros como por ejemplo un jamón crudo o un salamín, es carne cruda, pero que ha sufrido otro tipo de procesos, como por ejemplo salazón, deshidratación, en donde si eso no es bien controlado, puede haber algún riesgo, ¿sí? Hoy, por ejemplo, en la cadena bovina siempre se hace hincapié en la higiene por el tema de síndrome urémico hemolítico, Escherichia coli, salmonela, campylobacter, listeria en el tema frío, y en el tema de cerdo, si bien no hay muchos casos en humanos, pero han aparecido muchos casos en cerdos de faenas domiciliarias, la triquinosis, ¿sí? Entonces, la inocuidad abarca muchos aspectos a tener en cuenta, en donde nosotros los veterinarios creo que tenemos un rol muy importante. Les proponemos ahora hacer una breve pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. Grupo Richilo, transformando granos en proteína animal, producción avícola, bovina y porcina. Somos los primeros importadores de genética porcina canadiense e introdujimos los mejores materiales para que el productor argentino pueda producir más kilos de carne de cerdo por madre y por año. Hempork, more and better pigs. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos comprometidos con una sola salud. Ante desafíos respiratorios, Bromesol despeja las vías aéreas y mejora el bienestar respiratorio. Con Bromesol, los cerdos respiran mejor. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove. Agromat Granjas, 25 años automatizando establecimientos porcinos y avícolas en todo el país. Cortinas Calchaquí, resistentes, únicas por su calidad. ¿Ya probaste nuestra línea para recría Starfeed? Máxima performance a los 70 días. Altas ganancias de peso en el engorde. Mejora la salud intestinal. Mejora la conversión. Vetifarma, expertos en nutrición y sanidad animal. CNH, compra de animales de descarte. Cerdas, padrillos, lechones y cachorros de descarte. Renovación de planteles, ingresos adicionales, negocio seguro. Compañía CNH, una aliada estratégica en la producción porcina. Nutrición y sanidad son dos caras de una misma moneda si hablamos de micotoxinas. Y aquí en Saber Rural, especialistas de Betanco nos cuentan por qué. La nutrición representa una parte significativa de los costos en la producción porcina, debido a la necesidad de proporcionar a los cerdos una alimentación balanceada y de calidad, que les permita crecer y desarrollarse de manera óptima. Cualquier granja de Latinoamérica o en el mundo, entre el 65 y 70% del costo, dependiendo del manejo de la granja y de los problemas sanitarios que también azotan fuertemente al costo, sobre todo más en Centroamérica por PIRS, estamos hablando de un 65-70%, ¿no? El maíz y la soja son los principales ingredientes usados en la formulación de las raciones para cerdos en Argentina. Los hongos de los cultivos o aquellos que se forman durante el almacenamiento de los granos pueden contaminar las materias primas, modificando las características organolépticas de los alimentos, generándoles mal olor, reduciendo sus características nutritivas y provocando el rechazo por parte de los animales. Las micotoxinas hoy están presentes porque ha cambiado la forma tecnológicamente de tratar los cultivos. Ya no hay una aireación en los cultivos como cuando se araba la tierra, la siembra directa hace de que la espora del hongo permanezca más tiempo e incluso esto supera lo que es la producción agropecuaria. Hoy, incluso en lo que es medicina humana, cada vez más lo que es frutos secos y cereales están bajo el ojo de la lupa por el tema de las micotoxinas. Claramente hay que tener en cuenta las micotoxinas que traen ya el alimento per se, ¿no? Hay que tener presente que ya las materias primas van a venir con las micotoxinas. Las micotoxinas no son un ser vivo, son un metabolito que produjo un hongo que ya no está. Entonces lo que tenemos que apuntar es una estrategia para evitar la absorción en el intestino del cerdo. Una vez que la micotoxina es absorbida por el intestino, va al órgano donde tiene afinidad y produce la lesión. Que esa lesión a veces es clínica y a veces subclínica y nos va a pasar en algunos animales sí y en otros no. Entonces lo que tenemos que apuntar es, por supuesto, tener buenas prácticas de conservación de los granos, de los comederos, de limpieza, pero hay que apuntar a tener un producto que evite la absorción intestinal. El manejo integral para el control de micotoxinas en porcinos, con evaluación de la contaminación en granos y alimentos balanceados, es una estrategia que brinda mejoras productivas. Implementar medidas de prevención de la contaminación por hongos y micotoxinas en todas las etapas de producción, desde el cultivo hasta el almacenamiento y procesamiento de los alimentos, es posible mediante el uso de productos elaborados para ese fin. El tema de salud intestinal, el tema de aditivos es algo que se viene trabajando, te diría, fuerte en los últimos 7 años. Entonces no hay que dejar de lado el tema de los muestreos, el tema del seguimiento, el tema de la calidad de las materias primas, no solamente por micotoxinas, sino por el valor nutricional de ese grano, que cuando tiene hongos también se ve reducido. Pero hay que apuntar a utilizar productos
que sean, aparte la tecnología de estos productos ha ido evolucionando a pasos agigantados, porque realmente los absorbentes que hoy estuvimos hablando son productos de la década del 30, que en su momento funcionaron, servían y era lo único a lo cual teníamos a mano como herramienta. Hoy la tecnología ha permitido poder aislar microorganismos que específicamente producen enzimas que van a trabajar en las micotoxinas y no en otro elemento. Nosotros tenemos realmente un producto que funciona muy bien para estas micotoxinas que tienen características muy particulares. Zearalenona no tiene polaridad, no tiene carga polar, con lo cual no se puede absorber con un secuestrante. Y Fusari y fumonicina, discúlpame, es muy grande, es una micotoxina muy grande, con lo cual con la inclusión de los niveles normales de aluminosilicatos inmediatamente se ocupa esa recepción y se sueltan o no quedan absorbidas, esas micotoxinas se liberan y producen el daño. Entonces, sí o sí, lo mejor que se puede, lo óptimo es utilizar enzimas que destruyan esas micotoxinas. Y lo ideal sería o es que actúen en el estómago, como las enzimas que tiene Detoxa Plus, que nuestro producto ya tiene muchos años en el mercado. En Brasil es muy utilizado en todo lo que es reproducción. En Argentina también estamos hablando casi de un 33% del mercado utiliza este producto en ambos países. Ahora tenemos una línea nueva, tenemos lo que sería Detoxa Line, que en breve estará disponible en todos los países de Latinoamérica, donde tenemos distintos niveles para las distintas categorías de la granja, ¿sí? De esa manera reducir el costo de producción, que es el objetivo de producir de un farmer, ¿no? La paleta de Betanco apunta a una gran gama de productos de salud intestinal, cada uno con un foco target, es decir, hay productos que son para determinadas bacterias, otros para mejorar la microbiota, y en el caso de las micotoxinas es otro pool de productos que trabaja exclusivamente en lo que es el control enzimático de las micotoxinas. Lo que hemos estado trabajando estos últimos 2 años es en poder tener productos que el productor puede elegir de acuerdo a la categoría o a la micotoxina que donde él tiene problema a colocarlo. De esta manera podemos tener un costo menor, ya que no tiene que agregar o pagar por enzimas que no estaría necesitando en este momento. El uso de granos con micotoxinas para la nutrición animal es un factor de riesgo que genera un gran impacto que puede ser controlado con los productos que ofrece la industria veterinaria. Nutricionalmente, lo que hay que ver es el nivel de proteína y de humedad. Las micotoxinas pueden estar aún en una buena calidad de grano, ¿sí? Como un maíz que es bueno, pero sin embargo hubo algún estrés durante el momento de crecimiento y aparecen estas micotoxinas. Eso lo que hace es que generen problemas no nutricionales, sino en los distintos órganos blancos. Por ejemplo, la zearalenona produce muchos inconvenientes reproductivos. Fumonicina, que también viene de Fusarium, genera edema pulmonar porcino. Y eso hace que los animales crezcan menos, que las hembras se reproduzcan mucho menos, que haya menos cantidad de lechones, que la calidad del lechón al nacimiento no sea la ideal. Y bueno, eso conlleva a pérdidas económicas, ¿no? La clave acá comienza desde antes de la granja. Y eso es lo que Betanco apunta, es decir, que todo producto, por más que sea natural, tenga un control riguroso de calidad. Es decir, que todo lo que salga del laboratorio ya tenga un mínimo de producto que a vos te garantice ese efecto. Entonces, de esta manera podemos hablar de dosis independientemente del desafío que tengamos de micotoxina y no de un rango amplio donde el productor muchas veces no sabe qué porcentaje, qué dosis de inclusión tiene que colocar. Y después hay todo lo que es soporte técnico propio, aquí porque estamos en Argentina, pero el soporte de Betanco incluye muchos países donde tenemos muchos ensayos en Europa, en distintos países de LATAM, donde a veces los desafíos varían por cuestiones climáticas, de conservación, de compra de estas materias primas. Así que la idea nuestra es abordar productos que quien pueda adquirirlos sabe que tiene una calidad y una trazabilidad comprobada y darle todo un soporte técnico para asegurarle la tranquilidad de lo que está utilizando.
Amigos del campo, de esta manera llegamos al final de esta entrega especial sobre producción porcina. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de 7 días, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente juntos mucho más saber rural. Hasta entonces.